Buenas tardes. Esta actividad corresponde al ensayo de la materia de duelo, donde el duelo es una de las experiencias más dolorosas por las que atraviesa todo el ser humano. Esta experiencia ha sido objeto de estudio en diversas teorías psicológicas que intentan comprender los procesos emocionales, físicos, cognitivos y conductuales por los que atraviesa todo ser humano involucrados durante esta pérdida. Este video tiene como objeto explorar y comparar las principales teorías psicológicas del duelo, bajo los siguientes teóricos: Sigmund Freud, Melanie Klein, Elizabeth Kubler-Ross y el doctor Marco Polo Scott, destacando sus contribuciones, similitudes y diferencias que aportan perspectivas importantes para comprender cómo las personas enfrentan el sufrimiento, la ausencia ante la pérdida, ofreciendo con ello una visión más completa de los procesos emocionales en esta etapa y con ello enriquecer la práctica clínica. Una de las teorías de la que acabamos de hablar es la de Melanie Klein. Ella se centra en la importancia de las relaciones tempranas y cómo las representaciones mentales que un niño forma de sus objetos o aspectos buenos y malos afectan su capacidad para sobrellevar el dolor emocional durante las pérdidas. Durante el duelo, el individuo debe enfrentar esta ambivalencia entre las experiencias positivas y negativas hacia el objeto perdido. Es decir, aceptar que el ser querido no era completamente bueno ni completamente malo, sino que tenía aspectos contradictorios. Klein dice que el duelo llega a buen puerto si el sujeto logra identificarse con los aspectos buenos y vitales de la persona a quien perdió, y con ello establecer una nueva relación con el que ya no está. Buenas tardes, el día de hoy yo les voy a hablar sobre la teoría del autor de Sigmund Freud sobre el duelo. Si bien este autor menciona que el duelo y la melancolía, por Sigmund Freud establece una analogía entre el duelo y la melancolía. Él se basa en que hace mención sobre algunas características del duelo y melancolía. Por ejemplo, uno sería que en el duelo la pérdida se da en el objeto, mientras que en la melancolía se da en el yo. Por otro lado, en el duelo, el mundo pierde sentido y se convierte en un elemento residual, mientras que en la melancolía el yo se vacía y da un sentido, mencionando que también Sigmund Freud menciona en su teoría que el sujeto melancólico, bajo el influjo de una instancia crítica hiperpotente, es poseedor de una acuciante franqueza que se complace en el descubrimiento del conocimiento de sí mismo. También basándose en la etapa de la melancolía, Freud menciona que es sentencia que el sujeto dice tener culpa, él ha de tener la razón, y a partir de esa afirmación que él desarrolla en su teoría de la melancolía, hace diferencia que el duelo y la pérdida es el objeto de amor, no es destinado de nuevos objetos. Si bien también basándonos con la teoría de Sigmund Freud, él menciona también sobre el yo del sujeto identificado al objeto. También hace mención sobre las 7 etapas de duelo. El duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida
y un proceso por medio en el cual asumimos y asimilamos y superamos la misma. Este autor destaca dos aspectos diferenciales en la reacción del duelo. Buenas tardes. De acuerdo al doctor Marco Antonio Polo Scott, el duelo es un proceso que se experimenta tras una pérdida significativa, donde se da un conjunto de manifestaciones fisiológicas, cognitivas, comportamentales, emocionales y espirituales, como una reacción de adaptación, y se desarrolla en etapas. Cada persona es única, por lo que vivirá su duelo de forma individual y también de acuerdo a su código de creencias. Los duelos traen consigo afectaciones en distintos niveles, como en lo interpersonal. Quiere decir que la persona se verá afectada a sí misma. En lo interpersonal, en las relaciones con sus seres queridos. En lo social, el ser humano se mueve en diferentes esferas, como la familia, el trabajo, las amistades, por lo que también estas esferas se verán afectadas ante una pérdida. Las etapas del duelo, de acuerdo al doctor Marco Antonio Polo Scott, son 4. La primera es la desorganización aguda del yo. Esta se caracteriza por su brusca aparición. La persona no está preparada para recibir el impacto de la pérdida. Entonces aparecerá la incredulidad, la parálisis y la desensibilización, y con ello la despersonalización y la desrealización. La segunda etapa es la desorganización grave del yo. En esta etapa puede aparecer el enojo, la tristeza, la culpa, la idealización, la proyección, la fijación, la confluencia, evitación y sepultamiento. La tercera etapa es la reorganización. Esta se refiere al restablecimiento de las estructuras mentales y superación de los acontecimientos que provocaron la crisis. Aquí se da el reconocimiento y la aceptación de la pérdida. La cuarta y última etapa es la reubicación del sistema. En esta etapa se identifican las ganancias de la... Sobre las etapas del duelo por Elizabeth Kubler-Ross. Las personas pueden pasar de una etapa a otra y experimentarlas en un orden diferente, como lo estaba diciendo anteriormente. Este modelo es una forma de ver cómo dichas etapas van transformando la vida de las personas y cómo van pasando de etapas a etapas para poder ir entendiendo las circunstancias de cada duelo. Encontramos la primera etapa, que es la negación. En esta se puede vivir como forma de incredulidad ante la noticia. Este sentimiento es reemplazado por una sensibilidad aumentada, dejando atrás el pensamiento racional. Por ejemplo, me siento bien, esto no puede estar pasándome a mí, o incluso esto no puede estar pasándome, no a mí. También encontramos la segunda etapa como la ira. Esta vez, esta etapa se reconoce como una negación, de decir no puede continuar debido a esta emoción del enojo que está pasando. Puede ser que la persona esté pasando por un difícil proceso debido a los sentimientos de ira que puede estar ocasionando esta emoción. Y por ejemplo, puede ser porque a mí esto no es justo. ¿Cómo puede estar pasando esto a mí? En la tercera encontramos la negociación. Esto quiere decir que la persona empezará a negociar con el ser espiritual que ella crea. Y en esta etapa el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Usualmente la negación es por una vida extendida o realizada hacia una deidad superior, lo que yo les decía hace un momento.
Por ejemplo, encontramos esta frase: Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse. Haré cualquier cosa por un par de años más. En la cuarta encontramos la depresión. Esta cuarta etapa, la persona está muriendo y está empezando a entender esta seguridad que puede tener la muerte. Por ejemplo, tenemos estas frases. Por decir, estoy tan triste, ¿por qué voy a hacer algo? Voy a morir, ¿qué sentido tiene? Extraño a mis seres queridos, ¿por qué seguir? Y ya en esta última etapa, haz la aceptación. Esta etapa es la etapa final. ¿Qué quiere decir esto? Llega con la paz y la comprensión de que la muerte se acerca y también es descrita como el fin de la lucha contra la muerte. Una frase muy común es esto: eso tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad, debería prepararme para esto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. En conclusión, en este análisis comparativo de las teorías del duelo propuestas por Freud, Melanie Klein, Elizabeth Kubler-Ross y Paul Scott, resalta la evolución y la riqueza de las perspectivas sobre la experiencia humana del duelo, mientras que Freud puso las bases del entendimiento psicoanalítico para vincular el duelo con la resolución de vínculos emocionales. Klein amplió esta visión al incorporar la importancia de las fantasías inconscientes y la internalización de objetos perdidos. Por su parte, Kubler-Ross proporcionó un marco práctico con las 5 etapas del duelo, enfatizando la universalidad y la temporalidad del proceso. Finalmente, Paul Scott contribuyó con una visión contemporánea que incorpora elementos socioculturales, mostrando cómo el duelo se adapta a contextos modernos y a las relaciones cambiantes. Estas teorías, lejos de contradecirse, se complementan unas a otras al abordar el tema del duelo, desde distintas dimensiones: el inconsciente, las emociones conscientes y las influencias externas. Este análisis destaca la importancia de adoptar enfoques interdisciplinarios para comprender de una mejor forma este fenómeno tan complejo y profundamente humano. En última instancia, cada modelo aporta herramientas valiosas para que los individuos y los profesionales enfrenten y comprendan el duelo desde perspectivas más integrales y empáticas. Muchas gracias.